oídos, escucha, conecta y vuelve a empezar. Hay personas que siguen caminando con su vida normal, trabajando, resolviendo, sonriendo cuando toca y también cumpliendo con todo. Pero por dentro sienten algo difícil de explicar, sienten que en algún momento del camino se fueron alejando de sí mismas, y de eso precisamente quiero hablar el día de hoy. De esas partes nuestras que no murieron pero que se quedaron en silencio, de la versión de ti que quizá todavía existe, aunque hace tiempo que no la visitas. Hay momentos en los que uno se queda mirando una foto. ¿Te ha pasado? Escuchando una canción o pasando por una calle cualquiera y siente algo moverse por dentro. No siempre sabemos explicarlo, solo sentimos que algo nos toca, algo conocido, algo nuestro. Y entonces creemos que lo que extrañamos es el lugar, la época, la persona, el tiempo en que todo eso existía. Pero muchas veces no es exactamente eso. Muchas veces lo que duele no es que ciertas cosas hayan quedado atrás. Lo que duele es descubrir que con ellas también cambió una parte de nosotros. La manera en que nos reíamos sin pensarlo tanto, la felicidad con la que confiábamos, la costumbre de ilusionarnos por cosas sencillas, la paz que teníamos y no sabíamos nombrar. La versión nuestra caminaba más ligera por dentro. Y ahí empieza la confusión, porque uno cree que necesita volver a una calle, a una ciudad, a una edad o a una persona, cuando en realidad muchas veces lo que extraña es cómo se sentía estando allí. Hay personas que dicen: extraño mi infancia. Y quizá no extrañan solamente juguetes, escuelas o vacaciones. Quizá extrañan dormir sin tantas preocupaciones, la sensación de seguridad, la capacidad de sorprenderse con casi todo, la inocencia de no cargar todavía con tantas capas encima. Otros dicen: extraño mis 20. Y quizá no extrañan el número, extrañan la energía con la que despertaban, las ganas de empezar cosas sin pensarlo tanto, la valentía de intentar aunque no había garantías, la sensación de que todavía todo, absolutamente todo, parecía posible. Hay quienes dicen: extraño aquella relación. Y puede que no extrañen solamente a una persona. A veces extrañan cómo se sentían queridos, cómo sonaban sus propias risas en esa época, cómo caminaban por la vida cuando todavía se sentían acompañados por alguien. Por eso la nostalgia duele tanto, porque parece apuntar hacia afuera cuando muchas veces apunta hacia adentro. No siempre lloramos lo que se fue. Muchas veces sentimos la ausencia de una versión nuestra que también se fue desgastando con el tiempo. Y la vida cambia sin pedir permiso. Nadie se despierta una mañana y dice: hoy dejé de ser quien era. Los caminos profundos casi nunca hacen ruido. Se instalan poco a poco. ¿Y cuándo sucede? Sucede cuando una decepción nos vuelve más cautelosos, cuando una pérdida nos vuelve más serios, cuando una responsabilidad nos obliga a madurar antes de tiempo, cuando aprendemos a callar ciertas cosas, cuando dejamos de esperar lo que antes parecía natural. Y sin darnos cuenta, algo en nosotros se mueve del lugar. Seguimos siendo nosotros, sí, pero ya no exactamente iguales. Y a veces uno se pregunta: ¿qué me pasó?
La respuesta suele ser simple y compleja al mismo tiempo. Viviste. Viviste lo suficiente como para que algunas cosas te fortalecieran y otras te endurecieran. Viviste lo suficiente como para aprender lo que antes ignorabas. Viviste lo suficiente como para entender que el mundo también hiere, no solamente abraza. Viviste lo suficiente como para descubrir que crecer trae regalos y también renuncias. Pero sería injusto pensar que todo cambio fue pérdida. No todo lo que se fue era indispensable y no todo lo que llegó fue castigo. Con el tiempo también llegaron cosas valiosas. Llegó criterio, llegó intuición, llegó fuerza, llegó la capacidad de reconocer lo falso más rápido, llegó una sensibilidad más profunda, llegó la paz de soltar ciertas batallas. Eso también eres tú. A veces cometemos el error de romantizar versiones pasadas sin recordar que también eran incompletas. Quizá reías más fácil, pero también sabías menos. Quizá confiabas más, pero también veías menos señales. Quizá soñabas sin límites, pero todavía no conocías el precio de algunas decisiones. No se trata de elegir entre quién eras y quién eres. Se trata de reconciliar ambas versiones, porque dentro de la persona actual todavía viven cosas valiosas de la anterior. Tu capacidad de ilusionarte puede estar dormida. Tu ternura quizás se volvió más selectiva. Tu alegría quizá aprendió a salir con más prudencia, pero no desaparecieron por completo. Se protegieron. Se escondieron detrás del cansancio, de la prisa, de las heridas no habladas y también del hábito de sobrevivir. Quizá una parte de crecer consiste en ir a buscarlas, no para volver a tener 18 años, no para vivir mirando fotos viejas, sino para traer al presente lo mejor de quien fuiste. Traer la capacidad de asombro a una edad más madura. Traer la alegría sencilla a una agenda complicada. Traer la valentía de intentar a una etapa donde ya sabes más. Traer la bondad de antes a un corazón más sabio. Porque entonces no vivirías dividido entre pasado y presente, vivirías integrado. No diciendo, yo antes era mejor, sino entendiendo, yo antes tenía cosas buenas y todavía puedo recuperar muchas de ellas de otra manera. Quizás no puedes volver a aquella casa, no puedes repetir aquella Navidad, no puedes regresar a la edad en que todo parecía enorme y parecía nuevo, pero sí puedes volver a escuchar música con atención. Sí puedes volver a reír sin pedir permiso. Sí puedes volver a caminar despacio una tarde. Sí puedes volver a llamar a alguien importante y sí puedes volver a agradecer lo sencillo. Y eso también es recuperar algo perdido. Hay personas esperando un milagro gigantesco cuando a veces lo que necesitan son pequeños regresos. Regresar a leer, regresar a cantar, regresar a abrazar sin prisa, regresar a decir lo que se siente, regresar a sentarse con ellos mismos sin tanta distracción. ¿Por qué? Porque muchas veces no extrañamos el pasado, extrañamos hábitos del alma que abandonamos en el camino. Porque muchas veces
No extrañamos el pasado. Extrañamos hábitos del alma que abandonamos en el camino. La persona que fuiste no está muerta. Está mezclada dentro de la persona que eres hoy. Está en ciertas canciones que todavía te conmueve. Está en la sonrisa que sale cuando bajas la guardia. Está en la paz que aparece cuando por fin desaceleras. Está en la emoción que sientes cuando algo verdadero todavía te toca. Más cansado quizá, más prudente quizá, más complejo sin duda, pero también más profundo, más fuerte, más consciente, y eso tiene valor. Quizá la nostalgia no viene a entristecerte siempre, a veces viene a mostrarte un mapa. Te recuerda lo que sí te hacía bien, te enseña dónde empezaste a alejarte demasiado de ti, te señala partes tuyas que merecen ser rescatadas, porque hay cosas que el tiempo se lleva, pero hay otras que solo estaban esperando ser despertadas. Así que, si últimamente sientes que extrañas demasiado ciertos años, ciertas personas o ciertas etapas, detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿extraño aquello o extraño algo mío que vivía allí? La respuesta puede cambiarlo todo. Porque si lo que extrañas es algo tuyo, entonces no está perdido. No está perdido en una fecha vieja ni en una dirección antigua. Sigue disponible. Tal vez más sereno, tal vez más sabio, tal vez menos ingenuo, pero sigue disponible. Y quizá ahí está la verdadera razón de mirar atrás de vez en cuando. No para vivir entre recuerdos, no para convertir la nostalgia en refugio, sino para reconocer qué partes tuyas valía la pena conservar. La alegría no siempre se perdió, se descuidó. La ternura no siempre murió, se protegió. La ilusión no siempre desapareció, se cansó de esperar. Y todo eso puede renacer cuando se le da espacio. Quizá hoy no necesitas una vida nueva. Quizá necesitas nuevos hábitos en el corazón que ya tienes. Quizá no necesitas regresar 20 años. Quizá necesitas recuperar esta semana una pequeña costumbre que te devolvía luz. Porque crecer no consiste en enterrar cada etapa pasada. Consiste en recoger de cada una algo valioso para seguir construyéndote. Tomar de la infancia la capacidad de asombro, de la juventud la valentía de intentar, de los errores la prudencia, de las pérdidas la profundidad, de las caídas la fortaleza y del presente la oportunidad de unirlo todo. Porque una persona madura no es la que más años tiene, es la que aprendió a convertir todo lo vivido, lo dulce y lo amargo, en sabiduría útil. Así que no te preguntes solamente cuánto cambiaste. Pregúntate, ¿qué parte hermosa de ti estás listo para traer de vuelta? Cuando la encuentres, no la admires desde lejos. Invítala a quedarse. Hasta el próximo episodio.